Profe, si me habló, no tenía el audio, entonces no lo puedo escuchar. Ok, listo. Entonces, el carbono, como íbamos diciendo, tiene 6 protones, por ser un átomo neutro, 6 electrones, y 12 menos 6, 6 neutrones. Es el legítimo 666. Eso es el átomo bestial. Es el legítimo átomo 666. Entonces ahí tenemos la información del carbono. 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones. En el caso del oxígeno, tiene 8, 8 y 8. Pero esto no se da siempre. O sea, eso se da en estos primeros átomos y ya después no se repite más. O sea, ya después vamos a tener diferencia entre estos tres números. La cantidad de protones, electrones y neutrones. Entonces, tenemos la regla de oro aquí abajo. Los protones que están en el núcleo no cambian, no se transforman y no reaccionan en ninguna reacción. Segunda regla, vamos de este lado. Segunda regla. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo con carga. Un átomo con carga eléctrica. Entonces, para nadie es un secreto que hay sistemas con carga eléctrica positiva. Por ejemplo, el cable que alimenta la corriente en cada una de sus casas tiene carga eléctrica positiva. Ok, entonces, para nadie es un secreto que nosotros tenemos corrientes con carga eléctrica positiva y corrientes con carga eléctrica negativa. Entonces, un ejemplo de carga eléctrica positiva es el cable que nos da corriente de entrada, desde el poste de la calle hasta nuestro hogar. Entonces, ¿cuándo decimos que estamos delante de un ion? Cuando un átomo neutro cambia a ion. La única forma de poder cargar un átomo sería cambiando los electrones que él tiene. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos de la siguiente forma. Si el átomo neutro gana electrones, se convierte en un ion negativo. Entonces, recordemos que el átomo neutro tiene empatados los protones con los electrones. ¿Qué pasa con un ion negativo? Cuando el elemento gana electrones, vamos a tener la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? El átomo ahora tiene más electrones que protones en el núcleo. Entonces, ¿dónde va a tener más electrones? En la nube electrónica. A ese ion cargado de forma negativa, nosotros le vamos a llamar anión. Estamos delante de un anión. ¿Ok? Entonces, si el átomo neutro gana electrones, vamos a tener un ion negativo. ¿Por qué? Porque va a haber más electrones que protones en el núcleo. A ese átomo ya no le vamos a llamar átomo neutro. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar anión. ¿Qué es un anión? Un átomo que ganó electrones. Un átomo que ganó electrones. Entonces, la definición rápida de anión es un átomo que ganó electrones. Ahora, ¿qué pasa si el átomo neutro, recordemos que los protones no se pueden tocar,
Si el átomo neutro, si los protones no se pueden tocar y los neutrones están en el núcleo, a la par de los protones, y no se tocan, ¿de qué estamos hablando? ¿De ganancia o pérdida de quién? De electrones únicamente. Entonces, si el átomo neutro pierde electrones, estamos delante de quién? Delante de un ion positivo. ¿Cómo sabemos que es un ion positivo? Porque el átomo ahora tiene más protones en el núcleo que electrones en la nube. Entonces estamos delante de un ion que se llama catión. Se llama ahora catión. ¿Qué es un catión? De forma sencilla. ¿Qué es un catión? Un catión es un átomo que perdió electrones. Eso es un catión. ¿Y cómo los perdió? ¿Quién va ganando ahora? Los protones que están en el núcleo. Los protones que están en el núcleo. Al tener entonces más protones, tiene carga positiva. Entonces estamos delante de la teoría de los iones. ¿Cuándo obtenemos iones? Cuando tenemos alteración de los electrones. En ganancia o en pérdida. Estamos delante de iones. ¿Ok? Vamos a ver aquí cómo va quedando la tabla. Entonces tenemos la regla de oro a la derecha y tenemos la regla iónica ¿a dónde? A la izquierda. Poner esto aquí un poquito más centrado. Ahí está bien. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la definición de isótopos. Entonces ya vimos que alteramos electrones, los protones no se tocan, pero ¿qué pasaría si nosotros alteramos neutrones? Vamos a hacer esto aquí un poquito más para abajo y vamos a escribir la teoría de los isótopos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros alteramos neutrones? Vamos a hacer un acercamiento. Y ponemos lo siguiente. La alteración de neutrones en el núcleo genera una especie atómica denominada isótopo. Tiene las siguientes características. A. Es radioactivo. B. Puede ser estable o no. C. La alteración de neutrones obligatoriamente altera la masa general del átomo. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros los isótopos? ¿Cómo los reconocemos? Porque estamos delante de un átomo neutro. Ojo, la alteración es a nivel de neutrones. Los electrones no los hemos tocado. Estamos delante de un átomo neutro que ¿qué le sucedió a la masa? Cambió. Y así es como nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos delante de un isótopo. Ahora que estamos en esta esquina, vamos a escribir un ejemplo a nivel isotópico. Si nosotros buscamos teoría de la radiactividad, nos vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encerrar este aquí, con este átomo que se vuelve un átomo sumamente especial. ¿Okay?
con ese átomo que se vuelve un átomo sumamente especial. ¿Por qué? Porque el uranio, cuando está de forma radioactiva, el uranio se puede utilizar como combustible para centrales nucleares o se puede utilizar en bombas nucleares o bombas atómicas. De hecho, ¿cuál es el uranio que se utiliza? Y lo reconocemos por la siguiente característica. El uranio isotópico que se utiliza para comercialización o para guerra es el siguiente. Tenemos esto aquí. Vamos a tachar esto. Vamos a tachar esto. Y el uranio que se utiliza se llama de esta forma. Se llama uranio enriquecido o uranio 235. Uranio enriquecido o uranio 235. ¿Qué es eso? Es un isótopo del uranio que es altamente radiactivo. ¿Cómo reconoce usted que es un isótopo del uranio? Ojo, el 92 sigue siendo el mismo. El 92 no cambió, porque usted no le está cambiando la identidad. Usted no le está cambiando la identidad. Los protones siguen siendo 92 en el núcleo. ¿Qué fue lo que le cambiamos? Le cambiamos la masa. Y si los protones no los tocamos, ¿qué fue lo que tocamos? ¿Qué dice que son los neutrones? Masa menos protones. Por lo tanto, si la masa cambió y los protones no cambiaron, al final, ¿qué fue lo que cambió? El número de neutrones. Entonces, ¿qué es un isótopo? Un isótopo no es nada más y nada menos que un átomo neutro cuyo número de neutrones cambia. Un isótopo es un átomo neutro cuyo número de neutrones cambia. Entonces, las especies isotópicas se reconocen contra la tabla periódica porque tienen diferente masa atómica al del átomo neutro. Esto indica que vamos a poner aquí un punto más, que los neutrones cambiaron en el núcleo. Y vamos a poner aquí adentro aumento o disminución. Aumento o disminución. Y eso indica que estamos delante de un isótopo. ¿Cuáles son las características? Ya las dijimos. Es radiactivo, puede ser estable o no, y se da por alteración de neutrones, lo que obligatoriamente tiene una alteración en la masa general del átomo, conocida como masa atómica o peso atómico. Por ejemplo, un botón, el uranio 235. Ustedes pueden buscar cualquier cantidad de bibliografía donde dice que al uranio 235 se le denomina uranio enriquecido por la cantidad máxima de radiación que produce. Es uno de los elementos más radiactivos que hay sobre el planeta Tierra. Dentro de los países más beneficiados, por ejemplo, con vetas de uranio, está Afganistán y está Venezuela. Usted en Venezuela hay lugares donde usted nada más hace un huequito en la tierra y encuentra uranio. Y además también encuentra petróleo, pero encuentra uranio a montones. Y en Afganistán también. Entonces, nosotros tenemos al uranio como un buen ejemplo de una especie isotópica donde ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que debemos de ver es que este número cambió. Este 235 no es lo mismo que este 238. No es lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas?
Javi. ¿O Ale? No, profe. ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces los conceptos a recordar, lo que yo voy a hacer, chicos, es que les voy a mandar esta tabla periódica con todos los apuntes. Lo que vamos a hacer entonces es repasar esos tres conceptos. ¿Cuáles son los conceptos clave de partículas subatómicas? Átomo neutro, iones a nivel de cationes o aniones, cationes o aniones, y por último, isótopos. Isótopos a nivel de cambio de neutrones, cambio de neutrones dentro del núcleo atómico. ¿Ok, chicos? Eso sería por el día de hoy. Este tema nosotros lo vamos a estar viendo como en 15 días, ya en noveno. Entonces aquí ustedes tienen un adelanto de todo lo que vamos a ver durante el capítulo que viene. ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Estamos? Gracias. Ok, Está con bien, todo profe. gusto. Que tengan una feliz tarde, chicos. Igual, profe. Nos vemos. Igual, profe. Chao. Chao.